Bueno, recordemos que estamos viendo las tangencias o curvas de enlace. Ya hemos visto entonces dos procedimientos, la tangencia entre rectas perpendiculares y la tangencia entre rectas no perpendiculares, y ahora vamos a empezar con las tangencias entre curvas. Para este hay dos casos, y el primer caso es tangencia externa. ¿Qué quiere decir? Vamos a trazar una curva que enlace otras dos curvas, pero esa curva es externa a las dos curvas que vamos a enlazar. Entonces, para esto tenemos nuevamente asignado un radio de enlace. En este caso, pues voy a trabajar los procedimientos directamente con el compás para que vayamos aprendiendo a utilizar el compás en este procedimiento. Tenemos dos curvas, una curva 1 y una curva 2, las nombramos entonces con O1 y O2 para sus centros de curvatura. No nos interesa en este momento entender o conocer cuál es el radio de esas dos curvas. De hecho, las dos curvas con las que vamos a trabajar podrían ser curvas completas, curvas, segmentos de curva. Entonces, para este caso voy a hacer dos segmentos de curva de un radio cualquiera. Si tengo estos dos segmentos de curva de un radio cualquiera, este va a ser muy parecido al procedimiento anterior, que es el de curvas de enlace entre rectas no perpendiculares. Vamos entonces a ubicar, como en el paso anterior, como en el procedimiento anterior, dos puntos. En este caso los puntos los vamos a llamar A y B. Nuestra curva va a pasar por este sector, entonces los puntos los vamos a ubicar pues hacia el lado donde va a pasar la curva. Nuevamente, como en el caso anterior, teniendo cuidado de no trazarlos muy cerca al punto donde se unen o donde se podrían unir las curvas. Entonces tenemos el segmento A y el segmento B, y con un radio de enlace, en este caso voy a decir que mi radio es R, voy a trazar arcos. Entonces voy a trazar arcos hacia la parte superior de las curvas. Voy a trazarlo aquí a mano. Ahora vamos a hacer el procedimiento completo con el compás. Trazo arcos de radio R, ¿sí? En este caso desde el punto A y desde el punto B. Esos dos arcos son arcos pequeños. Esos dos arcos van a ser, los vamos a entender ahora como los arcos menores. Teniendo esos arcos menores, vamos a trazar desde cada uno de los centros de curvatura de las curvas que voy a enlazar arcos tangentes a esos arcos que acabo de trazar, es decir, van a ser arcos mayores. Trazo mi arco mayor desde O1 y trazo mi arco mayor desde O2 tangente a esos arcos menores que tracé. Esos dos arcos se cortan en O será entonces el centro de curvatura de la curva de enlace que estoy buscando. ¿Qué me hace falta encontrar? Me dieron el radio, ya tengo mi centro de curvatura, me falta encontrar los puntos donde esta curva que voy a trazar va a ser tangente a las dos curvas que voy a enlazar, es decir, me falta encontrar los puntos de tangencia. ¿Cómo encuentro puntos de tangencia en curvas de enlace entre curvas? Unos centros de curvatura, es decir, voy a trazar una línea que una mi centro de curvatura O1 con O y mi centro de curvatura O con O2. Los puntos de corte de estas líneas con las curvas que voy a enlazar van a ser mi punto de tangencia 1 y mi punto de tangencia 2. En este caso, me paro entonces en O, como en los procedimientos anteriores, y trazo un arco que pase entre O1 y O2 y me genere este enlace que yo estoy buscando entre esas curvas. Ya entendido el procedimiento, entonces vamos a pasar a hacerlo con los elementos completamente. Tengo O1, tengo O2, tengo dos curvas, en este caso no me interesa nuevamente el radio,
incluso las curvas en algún momento podrían cortarse. En este caso, pues voy a tratar de que no se corten, pero pues vamos a ver, estas quedaron mucho más juntas que las curvas anteriores. Creo que acá voy a tener que variar mi centro de curvatura porque el compás se me movió. Entonces voy a variar mi centro de curvatura acá más abajo. Tengo entonces O1 y O2 y voy a establecer que mi radio de enlace va a ser de esta magnitud. Primer paso, ubico A y B, igual como lo hice allí. A y B. Segundo paso, con mi radio de enlace voy a trazar arcos menores. Un arco y otro arco. Tercer paso, con el centro de curvatura de ambas, voy a trazar, o desde el centro de curvaturas, voy a trazar curvas tangentes a los arcos menores. ¿Cómo garantizo yo que sean tangentes? Básicamente con mi compás abro como una línea recta que una el centro de curvatura, el punto que elegí sobre la curva que voy a enlazar y que llegue al arco menor que tracé. Ahí tracé una curva tangente a este. Voy a cerrar un poco este para poder asegurar pasar por ese centro de curvatura y aquí acabo de trazar un arco tangente a la otra. ¿Qué acabo de encontrar aquí? O, que es mi centro de curvatura de la curva de enlace. ¿Qué me falta encontrar? Los puntos de tangencia. Para encontrar esos puntos de tangencia, entonces voy a, con mi escuadra o con mi regla, trazar líneas que unan centros de curvatura. En este caso, O1 con O, y acabo de encontrar mi punto de tangencia 1, y O2 con O, y acabo de encontrar mi punto de tangencia 2. Ya teniendo todos estos elementos, entonces nuevamente voy a ubicarme en el centro de curvatura y abriendo hasta O2 o hasta O1 debería poder trazar una curva que corresponda a este radio de enlace que me están dando inicialmente y que una esas dos curvas, O1 y O2, con una curva de enlace que me genera nuevamente una línea continua, curva que cambia de orientación. Entendiendo ya el procedimiento, entonces vamos a copiar el paso a paso de este primer caso. Entonces, lo primero que hicimos fue ubicar A y B sobre las curvas. A enlazar. Recuerden que estos dos puntos los vamos a ubicar, que no se ubiquen muy cerca a los puntos donde se cortarían esas curvas, donde se tocarían esas curvas, porque vamos a tener el mismo problema en que se corten esos arcos y esos arcos menores no se pueden cortar. Es decir, acabo de ubicar este y este. Para el segundo paso, entonces, concentro en A y B y radio R, que es mi radio de enlace, trazo arcos externos. Externos, ¿qué quiere decir? Que en este procedimiento los arcos se trazan hacia afuera de la curva. Hay otros procedimientos en los que se trazan hacia la parte interna de la curva, pero en este caso, externos. Es decir, me acabo de parar en este centro del punto A que elegí y con el radio R tracé este arco y me paré en B y con mi radio R acabo de trazar este otro arco. Recuerden que esos arcos son los arcos menores. Tercer paso, concentro en O1 y O2, es decir, en los centros de curvatura de las curvas que estoy enlazando, trazo arcos tangentes a los anteriores. Es decir, sin importarme el radio, simplemente ubicándome aquí, trazo un arco que sea tangente en un punto al anterior y ubicándome en O2, que es el otro centro de curvatura, trazo un arco que sea tangente al arco menor.
El punto de corte de estos será O, que es mi centro de curvatura, es decir, con este paso, cuando estos dos arcos se cortaron, encuentro O, que es el centro de curvatura. ¿Qué me falta encontrar? Los puntos de tangencia. Todavía no he encontrado T1 ni T2 para poder trazar esa curva. Entonces, cuarto paso, trazo líneas que unan O1, O y O2, O. Con estas líneas que unen O1, O y O2, O, voy a encontrar los puntos de tangencia. ¿Dónde encuentro esos puntos de tangencia? Donde esas líneas cortan O1 y O2. Entonces, los puntos de corte serán T1 y T2. Acabo de encontrar T1 y acabo de encontrar T2. Y el quinto paso concentro en O, mi centro de curvatura, siempre ese quinto paso va a ser concentro en O, trazo arco entre T1 y T2. Concentro de curvatura en O, trazo este arco. ¿Ese arco qué radio tiene que tener? Radio R, entre T1 y T2. Y así tengo el enlace para esta curva.